Invitamos al señor José Ignacio López Soria, asesor de la Presidencia del Consejo Nacional de Educación, a Elizabeth Bieber, directora pedagógica de Fundación SM. Los dejo en uso de la palabra de ellos. Representante de la Fundación SM, queridos amigos, amigas, reunidos esta tarde para la presentación del estudio de Teresa Tobar, quisiera por el encargo del Consejo Nacional de Educación, sobre un tema que nos es conocido, el tema de la inclusión, concretamente con la intención de hacer una revisión de lo ocurrido durante la década de la inclusión. El tema de la inclusión preocupa naturalmente al Consejo Nacional de Educación, y esta preocupación se ve plasmada, o es fruto, por otra parte, del mandato del Consejo Nacional de Educación reside, es el cuidado del proyecto educativo nacional. En el proyecto educativo nacional, como recuerdan ustedes, fue hecho participativamente. Realmente tomamos conciencia de la necesidad de introducir, ¿no?, este asunto, el tema de la inclusión, y yo creo que los sabios de entonces y los sabios todavía de ahora, no es propiamente el término inclusión, yo no le tengo mucha simpatía a ese término, sino el contenido de lo que esto implica. Es decir, en el PEN, concretamente, no siempre el tema de la inclusión es entendido en el sentido en el que es entendido en el PEN, en el Proyecto Educativo Nacional. En el Proyecto Educativo Nacional, la inclusión es entendida como acogida de la diversidad, no es entendida en el sentido de homogeneización del diverso, que es como suele ser entendido el término inclusión. Entonces creo que eso es un avance importante, un avance enormemente significativo, porque implica el hecho, y está dicho ya digamos, en el umbral de entrada del Proyecto Educativo Nacional, que es la visión del Proyecto Educativo Nacional. En ese umbral de entrada, en la visión, se dice que todos y todas desarrollan su potencial. Es decir, no dice que todos y todas desarrollan el mismo potencial, sino dice su potencial, es decir, el potencial de cada uno. Es decir, se ubica, por lo tanto, en la diversidad, en la acogida de esa diversidad. Y trata lo que es evidentemente difícil, porque venimos de una tradición que no se ha caracterizado precisamente por atender la diversidad, sino por homogeneizar la diversidad. Entonces trata naturalmente de acoger esa diversidad y acogerla de tal manera que pueda desarrollarse como diversidad. Uno podría hasta atreverse a decir que en el espíritu del PEN está el hecho de gozar de la diversidad, no solamente de entender la diversidad, de relacionarse con ella, de respetar la diversidad, sino de gozar el hecho de que el otro sea diverso. Es decir, el entender la diversidad como una fuente de gozo. Me parece que ese es el espíritu, en el fondo, del PEN. El espíritu que desgraciadamente no siempre se traduce después en las políticas concretas, educativas, ¿no? Cada uno de nosotros conoce casos, ahora le estaba contando a Susana un caso para mí
absolutamente impactante, que un niño, compañero, familiar mío, un nieto mío, que tiene serias dificultades, o algunas dificultades, ni siquiera muy serias, y está pasando de colegio en colegio para que lo reciban. Realmente es absolutamente lamentable esta situación. Esta visión del PEN, por otra parte, se manifiesta no solamente en la visión inicial, sino en la enunciación del primero de sus objetivos. El primero de sus objetivos habla de oportunidades, también de oportunidades y resultados de igual calidad para todos. Es importante el lenguaje. No dice oportunidades y resultados iguales para todos, no dice eso. Dice de igual calidad para todos. Es decir, pueden ser evidentemente oportunidades y resultados diversos, pero la calidad de esa diversidad es la misma. Y eso es lo que importa. Oportunidades en primer lugar, es decir, apertura, un espacio en el que no cabe la exclusión, y luego por otra parte resultados, es decir, no se trata solamente de entrar, sino de acompañar la diversidad para que efectivamente la potencialidad de cada uno pueda desarrollarse y desarrollarse a fondo. Esto trae como consecuencia, naturalmente, que en el mismo PEN se señalen después resultados concretos y políticas que apuntan en esa dirección y que ustedes conocen perfectamente, por lo tanto no voy a detener en ellas, aunque bien conviene considerar que tal vez en los lenguajes no somos tan delicados y entonces hablamos de educación especial cuando en realidad la educación de la diversidad debería ser lo normal, es decir, en el fondo no debería haber una educación inclusiva. La educación de por sí es incluyente de lo diverso y por lo tanto no debería haber una educación especial inclusiva, porque la educación debería ser, debería estar de tal manera organizada que la inclusión sea lo normal, porque hay un principio fundamental del cual se parte en este tipo de consideraciones y en el cual, o acerca del cual no reflexionamos tanto, y el principio es que en el comienzo fue lo diverso. Es decir, en el comienzo está la diversidad. El hecho de juntarnos después, incluso cuando se hacen estudios sobre cómo se configura la sociedad y cómo se estructura la sociedad, entonces lo que viene después es la homogeneización. Hay una cierta homogeneización porque tenemos que entenderlo y hablar entre nosotros, pero en definitiva la diversidad es el punto de partida, está en el inicio mismo de la cuestión de lo social. Entonces, por eso es que el Consejo Nacional, muy atento, por cierto, al mandato del proyecto educativo nacional, crea una comisión dedicada a ese tipo de asuntos. Dentro de la comisión de aprendizaje hay una preocupación especial por el tema de la acogida, y lo voy a llamar por el tema de la inclusión, sino por el tema de la acogida. Y en este estudio lo que se pretende precisamente es visibilizar, en este estudio que ha hecho Teresa, visibilizar los avances, las dificultades y las perspectivas, porque a veces de estos avances o de estas perspectivas participamos un pequeño grupo y nos reunimos prácticamente siempre los mismos a conversar sobre el mismo asunto. El tema está en el reto para nosotros que estamos convencidos de este tipo de necesidades, el tema está en hacer extensiva esta creencia en lo diverso como lo fundante del proceso educativo. Entonces, y es lo fundante del proceso educativo porque el proceso educativo también es un medio, en definitiva, hacia la constitución de una sociedad justa, una sociedad igualitaria, justa, etc. Y en el fondo de esta sociedad justa, igualitaria, etc., que buscamos, está precisamente la comprensión de la diversidad como componente fundamental de estas estructuras sociales. Y esto es lo que motivó al Consejo Nacional a hacer un estudio sobre el tema, una reflexión. En el fondo, pues no queríamos, y felizmente no es el resultado que Teresa nos ha brindado, no es simplemente una estadística, una cuestión de carácter. Ahí están los diversos y yo los voy a estudiar, ellos son mi objeto de estudio,
y entonces doy una serie de frases, una serie de datos y de cifras y de conocimientos acerca de ellos, pero no me inmiscuyo, no me comprometo con el problema. No, el libro va más allá de la mera descripción del fenómeno y naturalmente es un llamado al compromiso con la solución de este tipo de características de la sociedad, no este tipo de problemas. La diversidad no es un problema, es una característica de lo social, ¿no? Y entonces ojalá esto vaya penetrando todos los procesos educativos, incluso nos parezca tan normal que entonces esté incluido dentro de eso que llamamos la normalidad. No me queda entonces sino agradecer la presencia de todos y de todas ustedes en este evento, decir por otra parte que quien debería haber hecho uso de la palabra y estaba preparada para hacer uso de la palabra en este evento es Elena Valdivieso, pero que es la que preside la Comisión de Aprendizaje del Consejo Nacional de Educación, pero Elena desgraciadamente no ha podido venir por un problema, digamos, supuestamente de salud, efectivamente, porque tiene que ver con problemas de la boca, y no ha podido venir a estar con nosotros como hubiese querido, y yo creo que vamos a hacer uso de la palabra. Entonces, reitero por otra parte el agradecimiento a SM, institución con la que he tenido la oportunidad de estar en varias oportunidades desde otras instituciones en estrecha relación, y me satisface evidentemente ver que SM acompaña este tipo de procesos, los acompaña además con gusto, con convencimiento, con un profundo convencimiento. Muchas gracias. Enseguida Elizabeth Guibert, representante de Fundación SM. Buenas tardes, señor José Ignacio López Soria, asesor del Consejo Nacional de Educación, señoras y señores, integrantes del Consejo Nacional de Educación, distinguidos educadores e invitados. Reciban mi cordial saludo y el de Guillermo Rivas, director de la Fundación SM en el Perú. Y permítanme hacer una breve reseña de la Fundación que explique un poco nuestra presencia en este evento y nuestra presencia de la mano del Consejo Nacional de Educación. La Fundación SM es una institución creada en 1977 por la Compañía de María, los padres y hermanos marianistas. Su principal objetivo es contribuir a la mejora de la educación en cada uno de los lugares, en cada uno de los países donde está la Fundación. Se ha distinguido durante más de 70 años por ser una de las principales organizaciones de cooperación tanto en Perú como en Latinoamérica, en base a un compromiso real con la educación y con el desarrollo integral de las personas para impulsar el desarrollo social. Ha venido cooperando en el Perú por más de 15 años con proyectos socioeducativos vinculados a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Y desde su presencia con una sede institucional en el país desde el año 2008, ha invertido más de 30 millones de soles en estos proyectos. Esta cooperación se canaliza en 4 líneas de acción: el fomento de la lectura y la escritura, la formación y dignificación del profesorado, la atención a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad y la investigación educativa. Es en esta última línea, en este marco, que la Fundación SM ha contribuido a la publicación del libro La década de la educación inclusiva, del 2003 al 2012, para niños con discapacidad, estudio elaborado por la investigadora Teresa Tobar Samanez. Tenemos la convicción que este documento contribuirá a generar espacios de encuentro y reflexión sobre la situación y perspectivas de la educación inclusiva en el Perú. Esta tarde tendremos la oportunidad privilegiada de escuchar la presentación a cargo de la autora y contar con los comentarios de profesionales con una gran experiencia en el tema. Les agradecemos por su asistencia y les damos la más cordial bienvenida. Gracias.